obtener la energía de su ATP, ¿verdad? Realmente eso es lo que vamos a hablar ahora y bueno, espero que vayan participando y asistiendo ahí. Me avisan si le aparece la pantalla completa, por favor. Se ve. Bueno, ahí nada más recordarles un poco de lo que es la energética del músculo. El músculo tiene varios aspectos, ¿verdad? Eléctricos, están los aspectos mecánicos y también están los aspectos energéticos, ¿verdad? Cómo el músculo obtiene la energía, el ATP, para la obtención de la fuerza y los movimientos musculares. Voy a ir pasando un poco aquí la diapositiva. A ver. Muy bien, chicos. Ahí habíamos hablado por último del aspecto mecánico y hoy vamos a hablar del aspecto energético. Si ustedes bien saben que el ATP es fundamental para la contracción muscular, tenemos que recordar también que existen 4 fuentes principales de ATP, ¿verdad? Voy a ir mostrando aquí, está muy lento la computadora, no sé qué le pasa. Y hablando de los aspectos energéticos, tenemos que recordar que le aparece ahí la diapositiva. Sí. Tenemos que recordar que el trabajo del músculo, realizando la contracción muscular, es el movimiento de la carga que se debe desplazar a una cierta distancia, ¿verdad? Prácticamente el trabajo muscular es mover siempre una carga a través de la fuerza muscular. Y esta distancia, la recorrida de esta carga, es lo que va a determinar, junto con el peso de la carga y la distancia recorrida, el trabajo total de la contracción muscular. Esto requiere de energía. La energía química que utiliza el músculo es el ATP. Por lo tanto, convertir esa energía química en fuerza mecánica es lo que normalmente se considera el trabajo del músculo. El músculo productor de energía, como ustedes pueden ver, puede transformar una energía química en una energía mecánica y movilizar cargas. El ATP, que es como ven aquí la gran fuerza que se utiliza, la energía química que se utiliza, puede levantar diferentes mecanismos, muchas veces pueden levantar. Le voy a pedir por favor a los compañeros que vayan ingresando para que no nos interrumpan, ¿verdad? Justamente eso es lo que nos lleva. Que vayan ingresando ya todos, por favor, porque después se van a quedar colgados ahí. La gran fuerza que el músculo genera por unos segundos depende justamente de la posibilidad de generar al ATP, de poder utilizarlo. Y la primera fuente de ATP, aquí si bien en nuestra diapositiva muestra 3 fuentes, en realidad existen 4 fuentes de ATP. En primer lugar está el ATP que se encuentra dentro de la propia célula. Eso se llama ATP intracelular, que es el ATP que no está aquí incluido dentro de nuestra diapositiva. Es el ATP que ya está dentro de la célula y que
sería prácticamente para la célula muscular la primera fuente de ATP. Eso se llama ATP intracelular. Luego tenemos la segunda fuente de ATP, que es la fosforilación oxidativa, la fosforilación del ADP. La fosforilación del ADP es cuando se le agrega un fósforo o una fosfocreatina al ADP. Ustedes conocen que el ADP es la adenosindifosfato. Por lo tanto, esta adenosindifosfato, si se le genera o se le agrega un fósforo más, se convierte en adenosintrifosfato. Nosotros podemos decir que la segunda fuente de ATP que tiene el músculo es justamente el fosfato de creatina, ¿verdad? Que es la fosfocreatina, que da una contracción para un tiempo de contracción de solamente 10 segundos de actividad muscular. Como ven, las dos primeras fuentes de ATP, tanto la número 1, que es la intracelular, ATP intracelular, y la número 2, que es la fosfocreatina, que también ocurre dentro de la célula, es cuando el ADP se convierte en ATP. Eso da un tiempo de contracción muscular hasta 10 segundos de actividad muscular. Luego, la tercera fuente de ATP, el tercer lugar donde las células musculares pueden captar ATP, es a través del glucógeno, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos la glucólisis anaeróbica. Glucólisis anaeróbica. Esto da un tiempo de ATP de hasta 3 minutos aproximadamente. Y eso nos hace mostrar que la actividad muscular intensa, la actividad de 2 a 3 minutos, ya utiliza el glucógeno o la glucólisis anaeróbica. Sería nuestra tercera fuente de ATP y que muchas veces sería una fuente importante de ATP para las actividades musculares que llevan tiempo de 2 a 3 minutos. Y la cuarta fuente del ATP, la cuarta fuente vendría a ser la fosforilación oxidativa. Como ustedes pueden ver, es la fuente inagotable de ATP. Prácticamente, si nosotros vamos a hacer una actividad física muy prolongada, vamos a tener que obtener ATP ya de una fuente ilimitada. La fuente ilimitada de ATP es el metabolismo oxidativo. Nosotros también le llamamos a esto fosforilación oxidativa, que es la obtención del ATP a través del oxígeno, a través de las mitocondrias. Y que, por supuesto, esto se llama ciclo de Krebs o fosforilación oxidativa. Y la contracción prolongada a muy intensa o de mucho tiempo del músculo ya utiliza esta fuente de ATP. Como ven, una pequeña actividad muscular puede utilizar ATP intracelular o de la fosfocreatina. Luego, cuando el músculo ya realiza actividades más intensas de 2 a 3 minutos, ya utiliza la glucólisis anaeróbica. Y luego, por encima de 3 minutos, a partir de 5 o 6 minutos, ya comienza a utilizar el metabolismo oxidativo, que es la contracción prolongada e intensa que utiliza la fuente inagotable de ATP. Nosotros le llamamos fuente inagotable de ATP, pero tiene que cumplirse dos requisitos fundamentales. Uno de ellos es la presencia del oxígeno, o sea, tenemos que estar respirando. Si no respiramos, no vamos a obtener ATP. Y a través de los alimentos, ¿verdad? La otra fuente inagotable de ATP son los alimentos, que justamente nosotros podemos decir que mientras haya oxígeno y mientras haya alimentos que estamos consumiendo, vamos a obtener ATP. Entonces, estas son las 4 fuentes fundamentales por las cuales el músculo obtiene ATP, y nosotros podemos decir que la potencia muscular
la velocidad y la intensidad, actividad prolongada del músculo va a depender de estas fuentes. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? De la obtención del ATP. Si tienen preguntas, lo pueden hacer en cualquier momento que ustedes requieran. Voy a volver a repetir. La primera fuente de ATP, que es el ATP intracelular, da un tiempo de actividad muscular entre 2 a 3 segundos. Sería prácticamente el tiempo que nos da el ATP intracelular. Luego, a partir de 8 a 10 segundos, ya se utiliza la fosforilación del ADP, que es la fosfocreatina. Luego, a partir de 1 a 2 minutos para adelante, ya se utiliza la glucólisis anaeróbica, incluso hasta 3 minutos aproximadamente se puede todavía utilizar la glucólisis anaeróbica. Y por encima de 3 minutos, cuando el músculo ya entra en una actividad muscular de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos, ya se comienza a utilizar el metabolismo oxidativo, que es la fosforilación oxidativa. Y la duración es indefinida toda vez que haya nutrientes y oxígeno que lo puedan captar. En los aspectos energéticos del músculo, también tenemos que recordar que el músculo produce calor en todo momento. Esto es algo fundamental porque habíamos dicho que la actividad muscular se resume en dos mecanismos, ¿verdad? La energía del trabajo externo, que es la energía mecánica, 25 a 30% de la actividad muscular es para movilizar carga. El resto, el 70 al 75% de la actividad muscular se convierte en calor. Eso nosotros podemos decir que el músculo produce calor, en todo momento y produce más calor que trabajo externo. En realidad el músculo puede producir calor en todo momento, ¿verdad? Durante el reposo, durante el acortamiento, durante la contracción, durante la relajación. El músculo produce calor en todo momento. Nosotros dividimos a todos estos momentos en diferentes etapas del calor y voy a comenzar describiendo, ¿verdad? Está en primer lugar el calor de reposo. Nosotros le llamamos calor de reposo cuando no hay movimiento, cuando se reproducen solamente los procesos basales. Eso requiere, por ejemplo, que durante ese momento el músculo está solamente con su metabolismo local basal, ¿verdad? Que son los procesos basales del músculo. Eso se llama calor de reposo. Incluso durante ese momento el músculo también produce calor durante el reposo. Luego que el músculo sale de su estado de reposo y comienza a generar las contracciones, ya sea isotónica o isométrica, ahí nosotros podemos decir que se adquieren nuevos o adicionales fuentes de calor, ¿verdad? Porque el músculo va a generar nuevamente calor durante la contracción isotónica o isométrica y eso se llama calor adicional. Calor adicional es cuando el músculo ya entra en actividad. El calor adicional nosotros podemos dividir en varias etapas. En primer lugar, el calor inicial, que no está graficado aquí. El calor inicial es justo antes de que el músculo entre en un tipo de contracción, ¿verdad? Nosotros le llamamos calor inicial a todas las contracciones que se producen en primer término en una contracción isotónica, ¿verdad? Vamos a suponer una contracción isotónica. Calor inicial se divide en calor de activación y calor de acortamiento, porque aquí vemos el calor de acortamiento, ¿verdad? Por supuesto que en un músculo
que se acorta, que produce una contracción isotónica. Isotónica vendría a ser cuando el músculo se acorta, disminuye su longitud y moviliza la carga, ¿verdad? Cuando el músculo estaba en reposo, producían los calores basales, y cuando inician los procesos de contracción, eso se llama calor inicial, que no está graficado acá. El calor inicial nosotros dividimos en dos etapas. El calor de activación, que es todos los momentos antes del acortamiento, pero en realidad se ve solamente el calor de activación, se produce siempre antes del tipo de contracción, ¿verdad? Son los momentos de activación antes del acortamiento y luego el calor de acortamiento. Como ven, el calor de acortamiento proporcional al trabajo realizado, eso significa que cuanto más trabajo, cuanto más moviliza carga la contracción isotónica, mayor va a ser el calor de acortamiento. Como ven, chicos, en todo momento el músculo va produciendo calor. Eso es lo más importante que tenemos que recordar. Y el gasto de energía adicional es entonces proporcional al trabajo realizado. Ese es en el calor de acortamiento. Por eso que recién no comenté el caso, ¿verdad? Pero aquí vale la pena nuevamente recalcar que hay una fuerza que por unos segundos puede levantar pesas, mover carga, y eso se llama calor de acortamiento, ¿verdad? Cuanto más es el trabajo, más ATP hidrolizado, esto se llama el efecto FEM. El efecto FEM es proporcional al trabajo realizado. Eso significa que el gasto de energía que nosotros gastamos en cada movimiento, en cada trabajo, es proporcional al trabajo realizado, de tal manera que si el trabajo aumenta, también aumenta la energía total liberada. Por eso que la contracción isotónica es proporcional el calor de acortamiento al trabajo realizado. Y por supuesto, luego de un acortamiento, el músculo vuelve a recuperar posteriormente las condiciones previas a la contracción. Esto se llama calor de recuperación. El calor de recuperación son todos los momentos previos a la contracción. Eso lleva unos 20 a 30 minutos después de realizar un ejercicio físico intenso. El músculo vuelve a estar en su calor de recuperación. Y por supuesto, una vez que el músculo esté recuperado, luego se va a relajar, donde va a producir el calor de relajación. El músculo vuelve a alcanzar su longitud previa a la contracción. Todo esto que estuvimos hablando es en la contracción isotónica. Ahora, ¿qué ocurre en una contracción isométrica? En la isométrica también vamos a tener el calor de reposo, también vamos a tener el calor de activación, pero en vez del calor de acortamiento vamos a tener el calor de mantenimiento. Está aquí. El calor de mantenimiento, justamente lo que estamos hablando es que en una contracción isométrica, como el músculo no se acorta, no va a haber calor de acortamiento, ni tampoco calor proporcional al trabajo realizado, ¿verdad? Tampoco va a haber el efecto FEM. En cambio, en el músculo con una contracción isométrica, lo que ocurre es un calor de mantenimiento. Y la magnitud del mantenimiento, o sea, para mantener la longitud del músculo, va generando tensión y eso va liberando calor que se llama calor de mantenimiento. Y la magnitud es proporcional al tiempo que se mantiene la contracción isométrica y la tensión muscular. A medida que la tensión se mantiene, se va a ir produciendo el calor de mantenimiento. Como ven, la cantidad de calor proporcionado en una contracción isométrica va a depender del tiempo de la tensión. Les pregunto una cosa, chicos. Si yo les pregunto, bueno, ¿en qué momento el músculo produce calor?
ustedes tienen que responder que en todo momento, durante el reposo, durante la contracción y durante la relajación. Si yo les pregunto, ¿cuál es el calor que no se encuentra en la contracción isométrica? Es el calor de acortamiento, porque el calor de acortamiento es exclusivo de la contracción isotónica. ¿Y cuál es el calor exclusivo de la contracción isométrica? El calor de mantenimiento. Como ven, la contracción isométrica del músculo no se acorta, entonces produce calor de mantenimiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Si tienen preguntas, lo pueden hacer. ¿No? ¿Alguna duda? De mi parte no, doctor. Todo se entendió muy bien. Lo que quiero que recuerden siempre es que durante que haya una contracción o una actividad muscular va a haber trabajo externo y siempre va a haber producción de calor. Y la producción de calor es en todo momento. Por eso que nosotros decimos que la principal fuente endógena de calor que tenemos como, vamos a decirle ahí, como fuente endógena del cuerpo humano es justamente el músculo, es justamente el músculo. Bueno, voy a mostrarles aquí un poquito más de lo que es. Esto es nada más todo lo que habíamos hablado, ¿verdad? Un dibujo aquí del calcio, de las fibras. Voy a pasar ahora a mostrarles, terminamos esta parte, la parte muscular, ¿verdad? Que sería la parte de calor. Y vamos a pasar al siguiente capítulo, que se llama Biomecánica, capítulo 6 de nuestro libro. Voy a mostrarles un poco lo que es las palancas, ¿verdad? En la unidad 6 de nuestro libro, en el capítulo 6 de nuestro libro, vamos a hablar de algo muy importante que nosotros llamamos palancas, músculos y palancas del cuerpo humano. Estos son los tipos de músculos: el músculo cardíaco, estriado cardíaco, ¿verdad? No se olviden que es un músculo uninuclear. Tenemos también al músculo liso, que es la que rodea normalmente a los órganos. Internos, principalmente y tenemos al músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético como ven aquí, el músculo estriado esquelético, perdón chicos, es multinucleado. Como ven aquí hay varios núcleos en la periferia, estriado pero multinucleado. En cambio el cardíaco es estriado uninucleado, central. Y el músculo liso tiene núcleo excéntrico. Como ven, es liso justamente porque no tiene las estriaciones y es uninucleado pero excéntrico, no es en el centro del núcleo. El músculo está rodeado de 3 membranas: el endomicio que rodea cada fibra, el perimicio que rodea cada fascículo y el epimicio que rodea al músculo en sí como tal. Por eso que van a ver así bien organizado, rodeado siempre por membrana. Estas 3 membranas, el endomicio, perimicio y epimicio, conforman finalmente lo que va a ser el tendón.
El tendón está formado por estas 3 capas de las fibras musculares. Y la unidad básica del músculo es la sarcómera. Esto ya habíamos hablado. La sarcómera es el espacio comprendido entre 2 líneas Z, comprendido por los filamentos finos y gruesos, la actina y la miosina. Y no olvidar que componente de la sarcómera también es la titina, la proteína elástica, que le da el largor a la sarcómera y por la cual se mantiene la mayor fuerza de contracción. Aquí vemos a una sarcómera, vemos a la miosina con su brazo que se une al complejo troponina-tropomiosina para el anclaje. Todo esto es lo que, nada más para recordar lo que vamos a hablar ahora. Esto es imágenes de la contracción muscular que la vez pasada habíamos hablado, mecanismo de trinquete. Aquí se necesita de todos los pasos. En primer lugar, el primer paso es cuando una molécula de ATP se une a la cabeza de la miosina. El segundo paso es cuando el ATP comienza a desdoblarse, pero no se libera la energía del fósforo. El tercer paso es cuando el ATP se desdobla completamente y libera el fósforo inorgánico. El cuarto paso vendría a ser el golpe activo, es cuando el brazo de la miosina se mueve y se ancla al complejo troponina-tropomiosina, ya con el calcio presente en ese lugar, en la troponina C. Y el quinto paso es cuando se produce nuevamente el golpe activo, ¿verdad? Ya el acercamiento máximo, el golpe activo, y ahí evidentemente el anclaje. Aquí hay otra imagen donde podemos ver también todos los mecanismos de trinquete de la actividad muscular. Son nada más para recordar los diferentes pasos, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en las palancas. Ustedes saben lo que es una palanca. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron en investigar qué es una palanca? ¿Alguien sabe lo que es una palanca? El hombre, el ser humano, ha creado diferentes tipos de palancas. Hoy en día conocemos palancas en casi todo lo que ha creado y que ha ayudado al ser humano a movilizar cargas, todos los dispositivos o herramientas que fueron creados por el ser humano para aplicar fuerza rotacional o fuerza adicional es lo que se llama palanca. Una palanca puede estar compuesta por 3 elementos. Sí o sí tiene que tener toda palanca estos 3 elementos. Uno de ellos es el punto de apoyo, que sería donde se tendría que apoyar el dispositivo. Otro sería la potencia o el lugar donde se genera la fuerza. Como ven aquí tenemos la potencia, aquí el punto de apoyo. Y otro sería el lugar donde se genera la carga o la resistencia. Nosotros le llamamos carga o resistencia. El lugar donde se encuentra el peso de la carga o la propia resistencia. Normalmente, toda palanca debe constar de estos 3 elementos. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de una carretilla. Pero ustedes conocen la carretilla, la que utilizan los albañiles para acarrear arena, piedra, todo lo que puedan. Normalmente eso tiene esos 3 elementos. El punto de apoyo, que sería el lugar donde está la rueda. El punto de la resistencia, donde sería donde está la carga. Y el punto de la potencia o la fuerza, donde estaría, vamos a decirlo ahí,
la fuerza muscular, ¿verdad? Donde se va a implementar la potencia. Ahí una carretilla, por ejemplo, es un ejemplo de una palanca. Voy a ir mostrando los ejemplos también. Nosotros tenemos palancas de 3 órdenes. La palanca de primer orden es la que vemos aquí arriba a la izquierda, que es lo que llamamos palanca de primer orden o de primer género. ¿Por qué? Porque el punto de apoyo se encuentra en el centro. Es como un sube y baja. Ustedes conocen el sube y baja que se encuentra en los parques donde los niños suelen jugar. Eso es una palanca de primer orden. En un lado está la carga o la resistencia, en el otro extremo está la potencia o la fuerza y en el centro el punto de apoyo. El punto de apoyo que le llamamos, que si se encuentra en el centro sería una palanca de primer orden. Una palanca de segundo orden es cuando tenemos, aquí van a encontrar, van a ver, en caso de la palanca de primer orden, el punto de apoyo se encuentra en el centro. Cuando la resistencia se encuentra en el centro, como la que vemos aquí abajo estamos viendo una palanca de segundo orden. La potencia o la fuerza en un extremo, la carga o la resistencia en el centro y el punto de apoyo en el otro extremo. Esto sería una palanca de segundo orden. Recién habíamos descrito a la carretilla y la carretilla vendría a ser una palanca de segundo orden, justamente muy parecido a esto, ¿verdad? Solo que en vez del punto de apoyo, la carretilla tiene una rueda y esa rueda la hace girar y la hace movible y podemos desplazar la carretilla en cualquier lugar. Pero la carretilla vendría a ser una palanca de segundo orden, ¿verdad? Una palanca de primer orden que podemos citar, a ver una palanca de primer orden que podemos citar que es muy conocida, puede ser la tijera. Ustedes conocen la tijera, ¿verdad? ¿Alguna vez habrán usado una tijera para alguna situación? Y una tijera es una palanca de primer orden. ¿Por qué? Porque en un extremo tenemos los dedos donde colocamos la potencia, en el otro la resistencia, que en este caso sería cortar un papel, cortar un cartón, y en el centro su punto de apoyo. En realidad una tijera es, por ejemplo, una palanca de primer orden. En realidad muchas cosas que el ser humano ha creado, la mayoría de las cosas que el ser humano ha creado para adicionar fuerza a su trabajo, son palancas, ¿verdad? Son prácticamente palancas y fueron ideadas del cuerpo humano. La palanca de tercer orden es la palanca que se encuentra la potencia o la fuerza en el centro. En ese caso, esta palanca es cuando la potencia se encuentra en el centro, es que nosotros llamamos de tercer orden. Miren aquí, la potencia o la fuerza en el centro. En un extremo el punto de apoyo y en el otro extremo la carga o la resistencia. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, chicos. Ustedes conocen la puerta. Una puerta, ¿verdad? Una puerta ordinaria. ¿Eso sería o no sería una palanca? ¿Qué ustedes opinan? Una puerta, ¿es o no es una palanca? ¿Qué opinan? Sí. Sí, ¿verdad? Porque también genera movimiento rotacional. Voy a mostrarle aquí una puerta. Esta es una puerta. Aquí ustedes ven en un extremo el punto donde va a estar la potencia, ¿verdad? Acá vamos a poner la mano para abrir la puerta. Aquí en otro extremo estaría el punto de apoyo. El punto de apoyo en un extremo, que sería donde la puerta está fijada. En el otro extremo la fuerza. Y en el centro la resistencia. La resistencia que vendría a ser la carga, ¿verdad? Entonces,
nosotros podemos utilizar esta puerta como una palanca de segundo orden, ¿verdad? Aquí, como ven, la potencia en un extremo, el punto de apoyo, y en el medio la carga o el peso de la puerta sería su resistencia. Entonces una puerta es una palanca. En realidad casi todo lo que observemos de aquí en adelante puede ser una palanca. Toda vez que tenga estos tres elementos va a conformarse una palanca. En el cuerpo humano también hay un montón de palancas que tenemos que recordar, y hay tres que son las más conocidas. En total puede ser 4 también. Una de ellas es la articulación de la cabeza con la primera vértebra cervical, con el atlas. La cabeza con el atlas conforman una palanca de primer orden. Aquí pueden ver. En un extremo, la fuerza muscular, que está aquí, la potencia del músculo. En el centro, la articulación, que vendría a ser el punto de apoyo. Y en el otro extremo, la resistencia o el peso de la cara, que vendría a ser la carga. Entonces nosotros tenemos fuerza, punto de apoyo en el centro y la resistencia o carga en el extremo. Fuerza y resistencia en los extremos. Esto es una palanca de primer orden. Cabeza con la articulación de la primera vértebra cervical. Una palanca de segundo orden que también podemos reconocer en el cuerpo humano es la articulación, aquí van a ver, del pie con la pierna. El pie con la pierna. Esta articulación del miembro inferior puede ser una palanca de segundo orden, como aquí. Si yo me paro con las puntillas del pie como un punto de apoyo en las puntas del pie, eso sería levantando el talón. Yo voy a tener en el extremo o el punto de apoyo, en el centro la articulación vendría a ser nuestra resistencia, como pueden ver aquí, y en el otro extremo el músculo sería la potencia o la fuerza. Como ven, el músculo, independientemente del tipo de palanca que sea, siempre el músculo va a actuar como la potencia o la fuerza en el cuerpo humano. El músculo no puede cambiar su rol de potencia o fuerza. Porque si ustedes se fijaron, aquí la articulación, por ejemplo, en la palanca de primer orden, la articulación de la cabeza con la primera vértebra cervical vendría a ser el punto de apoyo. En cambio, aquí la articulación del tobillo no es el punto de apoyo, aquí es la resistencia o la carga, justamente porque aquí está el punto de apoyo y aquí está la potencia o la fuerza en el otro extremo. Entonces, una articulación puede actuar como punto de apoyo o como resistencia o carga. El que nunca cambia su rol es el músculo, que siempre va a ser la potencia. Y aquí vemos una palanca de tercer orden, que es la articulación del brazo con el antebrazo. Si ustedes se fijan aquí, el codo, la articulación del codo con el músculo bíceps relacionándose aquí. Tendríamos el punto de apoyo en el codo, articulación del codo. El músculo en el centro sería el músculo bíceps. Y en el extremo, el peso de la mano o la resistencia o la carga, que sería en el otro extremo. Este sería un ejemplo de una palanca de tercer orden. O sea, si yo les pregunto a ustedes, denme un ejemplo de una palanca de tercer orden, ustedes me van a tener que describir la articulación de la mano, del brazo y el antebrazo, que sería el codo, ¿verdad? Con el músculo bíceps. El músculo bíceps en el centro, produciendo la potencia. Como ven aquí, la articulación nuevamente actúa como un punto de apoyo y el extremo de la mano como la resistencia o la carga. Y en el centro, el músculo. Esto es una palanca de primer orden, articulación de la cabeza con la primera vértebra cervical. Esto es una palanca de segundo orden, del pie con la pierna.
el tobillo. Y esta es una palanca de tercer orden, el codo con el bíceps, como pueden ver. También pueden notar, vamos a ver si notan aquí, voy a ver si, ¿qué va a pasar si en esta articulación, en esta posición del pie, con las puntas en el piso y el talón levantado? ¿Qué pasa si hago del revés? ¿Qué pasa si en vez de colocar, de pararme con las puntas, me paro con el talón y pongo el talón como punto de apoyo? Esto es lo que está pasando aquí. Miren, por ejemplo, esta palanca de segundo orden. Nosotros habíamos dicho que el punto de apoyo estaba aquí en la punta del pie. Aquí en el centro la articulación, que vendría a ser la carga o resistencia, y en el extremo el tendón del músculo que va a generar la potencia. Pero ¿qué va a pasar si en vez de pararme con las puntas del pie me paro con el talón? Así como ven ahí. Ahí esta palanca de segundo orden se convierte en una palanca totalmente diferente. Vamos a suponer el punto de apoyo en el centro, en un extremo la resistencia y en el otro la potencia. Entonces va a ser una palanca de primer orden la que ven aquí. Cuando el punto de apoyo comienza a centrarse en el talón. Si el talón vendría a ser el punto de apoyo, ahí la articulación pasa a ser un punto de apoyo y el músculo por detrás y la resistencia y el peso del pie por delante serían la resistencia y la potencia en los extremos. Por eso que una articulación puede cambiar de rol. Por ejemplo, el de la pierna puede cambiar de rol. En vez de ser la resistencia, como en este caso, puede ser también el punto de apoyo. Si es que levantamos el dedo y nos paramos con el talón. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estos son ejemplos nada más para mirar. Aquí vemos una palanca de primer orden, punto de apoyo en el centro. Aquí vemos una palanca de primer orden también, el punto de apoyo en el centro, la resistencia y la potencia en los extremos. Palanca de segundo orden, la articulación de la puntilla del pie se puede convertir en una palanca de primer orden si nos paramos con el talón. Siempre la resistencia va a estar en el centro en las palancas de segundo orden. Y en las palancas de tercer orden, el que se encuentra en el centro es el músculo. Aquí ven al músculo en el centro. Esta es la articulación del cuádriceps con la pierna, como ven aquí. Esto sería del muslo. Es una palanca de tercer orden. La palanca de tercer orden es cuando la potencia se encuentra en el centro, como pueden ver aquí, en este caso. En este caso el músculo se encuentra en el... ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Decir nomás, no hay ningún problema. Bueno, como vieron, nuestra clase hoy se basa prácticamente en esto, ¿verdad? En completar lo que nos faltó un poquito de biofísica muscular y el de biomecánica. También quiero tocar dos temas antes de finalizar nuestro tema de hoy. Es que quiero que tengan en cuenta, como no tengo la diapositiva aquí, ¿verdad? Voy a ir comentando y quiero que vayan ustedes mirando también. Cuando nosotros hablamos, voy a ver si consigo un bolígrafo. Creo que tengo acá un bolígrafo para que les pueda mostrar. Aquí tengo justamente un bolígrafo. Hay un punto que se llama centro de masa en todo cuerpo, en todo elemento que ustedes van a estudiar. Siempre va a haber un centro de masa. El centro de masa
también coincide muchas veces con el centro de gravedad. Si yo, por ejemplo, agarro este bolígrafo y le imparto fuerza en el centro de masa, miren lo que ocurre, este bolígrafo no se cae. ¿Por qué no se cae? Porque yo estoy ejerciendo una fuerza en el centro de masa. Si yo aplico una fuerza en el centro de masa de un cuerpo, de una masa, nunca va a girar, nunca va a tener rotación, ¿verdad? En cambio, si yo agarro y activo o genero la fuerza en un lugar diferente al centro de masa, miren lo que va a ocurrir. Va a rotar. Eso se llama rotación. Siempre que nosotros apliquemos una fuerza en el centro de masa, el cuerpo no va a rotar y no va a caer y va a mantenerse en equilibrio. Voy a volver a mostrarles cuando se pone en el centro de masa. Miren, ahí no rota. Pero si le doy un poquito, le saco el centro de masa, ahí va a rotar. ¿Vieron? Ahí se cae. Eso se llama fuerza de la gravedad o fuerza que actúa sobre el centro de masa o fuera del centro de masa. Si actúa fuera del centro de masa, el cuerpo va a rotar. Si actúa sobre el centro de masa, el cuerpo va a mantenerse en equilibrio. Nosotros en el cuerpo humano también tenemos nuestro centro de masa. Se encuentra en la pelvis, en la cara anterior de la segunda vértebra sacra. ¿Ustedes saben cuántas vértebras sacras tenemos? ¿Conocen las vértebras? ¿Cuáles son? Vértebras cervicales son 7, ¿verdad? Después las vértebras torácicas son 12. Las vértebras lumbares son 5. ¿Y las vértebras sacras cuántos son? ¿Cuántas vértebras sacras tenemos? Acuérdense que todas nuestras vértebras sacras forman el hueso sacro. El hueso sacro es la confluencia de todos los huesos sacros, de todas las vértebras sacras. ¿Cuántos huesos sacros tenemos? ¿Cuántas cervicales tenemos? ¿Me escuchan, chicos? 7. 7 cervicales, ¿verdad? Cervical 1 al 7. ¿Cuántas torácicas tenemos? 12. 12. 12, muy bien. ¿Cuántas lumbares tenemos? 5. 5 vértebras lumbares. La última vértebra lumbar con la primera vértebra sacra forman una articulación que se llama promontorio. El promontorio es una prominencia hacia adelante de la articulación de L5 y S1. ¿Cuántas vértebras sacras tenemos? 5. Puede ser 5, sí, muy bien. 5 vértebras sacras. Son las confluencias de todas esas vértebras sacras, forman el hueso sacro. Y después tenemos más otros tipos de vértebras, ¿o no? El coxis, ¿verdad? Después debajo del sacro tenemos el coxis. Las vértebras coxígeas, que son las vértebras atrofiadas, que en total, ¿cuántas vértebras de coxis tenemos? 4. Muy bien, 4 por ahí aproximadamente. Muy bien, muy bien. En total, para recordar, nada más son 33 vértebras. Siempre tienen que recordar con el año de Jesús, ¿verdad? Jesús tenía 33 años cuando murió. Y tienen que recordar que también tenemos 33 niveles de vértebras en total. Muy bien, 4 vértebras coxígeas. A veces 3, a veces 4, pero normalmente son 4. En la segunda vértebra sacra, la cara anterior de la segunda vértebra sacra, es el lugar donde se encuentra nuestro centro de masa.
Ahí sería el centro principal del cuerpo humano. Cuando nosotros caminamos, nos vamos caminando por algún lugar o yendo a algún lugar, el centro de la gravedad, que es el lugar donde actúa la fuerza de la gravedad, siempre actúa sobre nuestro centro de masa, o sea, sobre la cara anterior de la segunda vértebra sacra. Y es el lugar del cuerpo humano, es el lugar central del cuerpo humano, tanto por arriba, por abajo, anterior y posterior. Es la parte más céntrica del cuerpo humano. No es el ombligo, porque muchos creen que el ombligo es el centro de nuestro cuerpo humano. Y realmente nuestro ombligo no es nuestra área céntrica, sino nuestra área céntrica vendría a ser la cara anterior de la segunda vértebra sacra. Muy bien. Ahora otra cosa muy importante. ¿Qué pasa si nuestra fuerza de la gravedad actúa fuera de nuestro centro de masa? Vamos a caernos. Si por ejemplo ustedes se paran cerca de la pared y comienzan a agacharse y querer tocar la punta de los dedos pegados a la pared, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes se inclinen, la fuerza de la gravedad va a salir de nuestro centro de masa y la persona va a tener que caer. Va a caer y va a rotar y se va a golpear, ¿verdad? Porque justamente el centro de masa es justamente donde tiene que actuar la gravedad. Si la gravedad no actúa sobre nuestro centro de masa, vamos a perder nuestro equilibrio. Si una persona, por ejemplo, pierde una pierna, vamos a suponer que por un accidente queda con una pierna amputada, su centro de masa va a desplazarse de ese lugar, de la cara anterior de la vértebra sacra, y se va a desplazar a otro lugar, y esa persona va a tener con mucha más dificultad, va a tener más dificultad para mantenerse en equilibrio. Eso significa que si el cuerpo humano está completo, el centro de masa es en la cara anterior de la segunda vértebra sacra. Si no está completo, nuestro centro de masa se desplaza a otro lugar y podemos tener consecuencias drásticas, como por ejemplo las personas que levantan pesas o que levantan objetos muy pesados y que pueden tener hernia de disco. Una de las consecuencias de la hernia de disco es justamente el mal posicionamiento del cuerpo humano, y cuando la fuerza de la gravedad actúa en lugares donde no debe, como por ejemplo las vértebras lumbares, donde están los discos intercalares, que son los discos que se encuentran entre los discos vertebrales que están entre las vértebras, y eso lo desplaza y que normalmente generan las hernias de disco. También quiero que anoten algo que les voy a ir diciendo en cuanto al equilibrio, ¿verdad? Ya habíamos hablado del equilibrio humano. También existen órganos que son muy importantes para que nosotros mantengamos el equilibrio. Uno de ellos es justamente la posibilidad de caminar, de movernos, de generar en los movimientos. Es muy importante todo nuestro esqueleto, cada hueso es fundamental para mantener el equilibrio. Y cada músculo, ¿verdad? Por supuesto, si hay un músculo atrofiado, si hay un hueso faltante, para mantener el equilibrio nos va a costar mucho más. Y también es muy importante recordar que la parte más importante del cuerpo humano siempre va a ser el pie. El pie. Si a nosotros nos falta el pie, vamos a tener dificultad para el equilibrio. También tienen que recordar que la parte más importante del pie es el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque si en la antigüedad, cuando se tenían a los esclavos, en esa época anterior, las personas tenían sus propios esclavos. A los esclavos se les obligaba a cortar el dedo gordo del pie, justamente con esa condición para que cuando ellos intenten escapar, no puedan correr y pierdan el equilibrio.
El dedo gordo del pie es fundamental para el equilibrio. O sea, nosotros podemos decir que aparte de todos los huesos y todos los músculos del cuerpo humano, la planta del pie junto con el dedo gordo del pie es fundamental para nuestro equilibrio. Hagan ustedes la prueba. Párense, pónganse erectos ahí en bipedestación parados y van a ver que prácticamente si no tienen el dedo gordo del pie van a tener inconvenientes para el equilibrio. Ustedes se mantienen en equilibrio gracias a ese dedo. Otro órgano importante para nuestro equilibrio es el cerebro. ¿Qué pasa a una persona que tiene un problema cerebral, que tiene problemas de disfunción cerebral, un ACV isquémico, un ACV hemorrágico o de repente un edema cerebral? Ustedes van a ver que ese paciente no puede deambular, no puede coordinar con los músculos, entonces va a tener parálisis, va a tener debilidad, una parte del cuerpo no lo va a mover y eso le va a generar problemas en el equilibrio. Entonces, el cerebro es fundamental también para el equilibrio. Otro elemento también fundamental es el cerebelo, el pequeño cerebro, que le llamamos, por eso se llama cerebelo. Cerebelo es una palabra que significa pequeño cerebro. El cerebelo también nos ayuda a mantener el equilibrio. Ustedes saben perfectamente que una persona que tiene daño cerebeloso, por ejemplo, por culpa del alcohol, que es la borrachera, genera desequilibrio en el cerebelo. También un golpe, un traumatismo craneal que puede causar daño cerebral, también puede causar problemas del equilibrio. Vértigos. Los vértigos son muy frecuentes por culpa del cerebelo en los traumatismos postcráneoencefálicos. Otro órgano importante, otro sector importante para el equilibrio es el oído. El oído. El oído interno es fundamental para nuestro equilibrio también. Incluso el octavo par craneal, el vestíbulo coclear, como así lo llaman, el octavo par craneal es el nervio auditivo. El vestíbulo coclear tiene dos ramas, ¿verdad? La rama auditiva y la rama vestibular, que es la rama del equilibrio. Cuando tenemos un daño en el oído, un taponamiento del oído, un daño de una rotura de la membrana timpánica, etcétera, un daño en el oído interno, la persona puede sufrir de vértigos también. Por eso, cuando una persona tiene vértigo, ustedes saben la diferencia entre vértigo y mareo. ¿Alguna vez se preguntaron cuál es la diferencia entre un vértigo y un mareo? ¿No? Mareo viene de mar, ¿verdad? De marinero. Ustedes saben que un marinero o un capitán que maneja un barco en las mareas altas del mar tiene esa sensación de que todo se mueve, pero es como si fuera que una percepción de que el propio cuerpo humano se mueve, ¿verdad? Los objetos no se mueven, sino lo que se mueve es la persona, el individuo, ¿verdad? A eso se le llama mareo. Viene del navegante, de los marineros, del mar. En cambio, el vértigo es cuando la persona que está quieta en un lugar observa que los objetos que está mirando se comienzan a mover, a girar. Es como que vemos los objetos que giran, pero no es el cuerpo humano el que gira, sino lo que vemos. Eso se llama vértigo, porque vemos objetos que se mueven. Entonces, la gran diferencia entre mareo y vértigo es esas sensaciones. Del vértigo es ver que los objetos se mueven y giran, y el mareo es que el propio cuerpo humano va perdiendo el equilibrio y dificulta mantenerse en pie, justamente porque el cuerpo es el que se mueve. Entonces,
¿Cómo yo puedo diferenciar un vértigo del cerebelo y un vértigo del oído? ¿Cómo ustedes van a diferenciar? Si las personas que vienen a consultar dicen tengo vértigo y ustedes quieren saber si el vértigo es de origen auditivo o del cerebelo, lo primero que tienen que preguntar es en qué momento tiene el vértigo, cuando está quieto o cuando está en movimiento la cabeza. Si cuando la cabeza está en movimiento tiene vértigo, es muy probable que ese vértigo sea por culpa del oído, ¿verdad? Porque al mover la cabeza se mueven los huesecillos y los aparatos vestibulares del oído que están dañados y el paciente comienza a tener vértigo. Ahora, si el problema es de origen del cerebelo, el vértigo es incluso estando el paciente acostado en reposo o sin hacer ningún movimiento, ¿verdad? A ustedes también ya les habrá pasado cuando estuvieron algún sábado de parranda y tuvieron que beber mucha bebida alcohólica, entonces en ese momento van a sentir lo que es el verdadero vértigo del cerebelo, ¿verdad? O se acuestan en la cama y ve que todo gira en la pieza, eso es un vértigo del cerebelo, es por culpa del alcohol, ¿verdad? Si alguna vez tuvieron esa borrachera, le va a hacer recordar, ¿verdad? Si no, van a ver que cuando un borracho está quieto igual siente vértigo por el culpa del alcohol. Entonces la gran diferencia del vértigo de origen cerebeloso es que es cuando el paciente está quieto, y del oído es cuando el paciente tiene movimiento. Otro órgano importante para el equilibrio, aparte de los ya citados, ¿verdad? El dedo gordo, el cerebro, el cerebelo, el oído, es también nuestra visión. La visión es fundamental para nuestro equilibrio. Imagínense una persona no vidente que no ve, lo que le dificultaría mantenerse en equilibrio en diferentes situaciones, ¿verdad? Hoy en día existen mecanismos para adiestrar a un ciego a mantenerse en pie, a recorrer, a caminar. Ellos van a una escuela de ciegos donde van aprendiendo, interactuando. Pero la visión es fundamental para el equilibrio. Imagínense subir una pendiente con los ojos cerrados, ¿verdad? Subir una pendiente con los ojos cerrados es prácticamente muy difícil, muy imposible, porque la persona piensa tantas cosas en tantos lugares que puede tener dificultad para mantenerse en pie en equilibrio. También otro sitio importante para nuestro equilibrio, aparte de todo lo ya citado, ya hemos citado la visión, también es importante recordar también nuestro equilibrio fundamental a partir de los, vamos a decirle, de los tendones, ¿verdad? Los tendones, bueno, forma parte del sistema osteomuscular o ligamentos osteomusculares, ¿verdad? Que los tendones también son fundamentales. Acuérdense la historia del tendón de Aquiles, ¿verdad? Cuando a Aquiles le cortaron su tendón, él perdió toda su fuerza, toda su valentía, porque ha perdido el equilibrio para mantenerse de pie. Los tendones también son importantes muchas veces para mantener el equilibrio. Entonces, cuando una persona no tiene o tiene un daño en uno de estos sitios, puede perder el equilibrio o la estática del cuerpo humano. Entonces, eso quería comentarles, chicos, hablar un poco de la estática del equilibrio del cuerpo humano, ¿verdad? Que es muy importante. Aquí lo que más quiero que recuerden es nuestro centro de masa y recordar cuáles son los órganos que nosotros utilizamos para mantener el equilibrio. Así que si tienen dudas, preguntas, lo pueden hacer sin ningún problema, o algún cuestionamiento también sin ningún problema voy a estar escuchando.
Si tienen dudas lo pueden hacer ahora. Voy a pedir también que vayan alzando sus nombres, por favor, para la asistencia, para que yo pueda registrar la asistencia de cada uno. Si lo pueden hacer, por favor. Araceli ya publicó ahí su nombre, muy bien. Araceli Paredes. Lucas, Carmen, Natalia también, Janina, Alice, Abigail, Acuña, Sol, Maidana. Vayan alzando sus nombres, chicos, para que podamos guardar después sus nombres. Muy bien. Entonces, damos por finalizado, chicos, nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo del equilibrio y de las palancas. Y también recordar un poco que en la siguiente clase, ya creo que ya habíamos hablado, estaré ausente de esta semana, el día jueves, no estaré con ustedes, recién la próxima semana. Y estaremos de vuelta recordando que podríamos recuperar de vuelta en forma virtual. Estaré comunicando con la delegada a ver qué día tienen ustedes libres para poder coordinar también una clase virtual. Y nuestro siguiente tema es biofísica cardíaca. Biofísica cardíaca, así que quiero que aprovechen lo más que puedan para aprender esa clase también que es biofísica cardíaca, que es muy importante para que vayan aprendiendo lo que es la fisiología cardíaca y luego vamos a aprender electrocardiograma. Muchísimas gracias, chicos.